La prueba pericial es un medio de prueba que se utiliza en el marco del proceso para allegar información a las y los jueces sobre un tema especializado a partir de opiniones realizadas por personas expertas en algún tema, ramo, ciencia, profesión o técnica. Uno de los objetivos principales de la prueba pericial es obtener información especializada bajo ciertas condiciones que permitan que esa información pueda ser analizada o estudiada de manera colegiada. En el marco de la prueba pericial es importante tomar en consideración que esta tiene que ser estudiada de manera colegiada. ¿Qué quiere decir esto? La prueba pericial implica que la información que se emita o que se aporte en el marco del proceso pueda ser estudiada por diferentes personas para que el juez o la jueza pueda tener mucha más información al momento de decidir. Asimismo, el hecho de que la prueba sea colegiada permite una apertura mucho más democrática de participación de informaciones y de conocimientos especializados que brindarán la posibilidad de asegurar los derechos fundamentales de personas que intervienen en el marco del proceso, como pueden ser las niñas y los niños. Es importante distinguir entre una prueba pericial y una opinión técnica, pues aunque en el marco del proceso puedan existir algunas otras opiniones o informaciones aportadas por especialistas, la prueba pericial cumple con objetivos específicos que se resumen en 5 puntos principales. Es importante tomar en consideración que la prueba pericial es una prueba realizada específicamente en el marco del proceso. Es decir, la prueba pericial no aporta un estudio únicamente abstracto o general de un tema en específico, sino que implica la identificación de elementos particulares en cada caso concreto. Asimismo, la prueba pericial funciona a partir de preguntas específicas. Es decir, esto habla de la individualidad y la particularidad del caso que se analiza, pues las y los peritos tienen que responder a una serie de cuestionamientos específicos en el marco del caso que se estudia. Asimismo, la prueba pericial, al ser colegiada y aunque intervengan varias personas especializadas, tienen que versar sobre la misma materia. Es decir, en el caso, por ejemplo, de menores de edad o de divorcio o de violencia familiar, no es posible hacer una prueba colegiada respecto de materias distintas como psicología o psiquiatría. Por eso es importante que las personas que intervengan en la producción de la prueba pericial tengan los mismos conocimientos en cuanto a disciplina se trate. Esto nos lleva a mencionar que la confiabilidad de la prueba pericial no radica exclusivamente en la materia o ciencia que se estudia. Es decir, tratándose de disciplinas o de ciencias exactas como las matemáticas o la física, el resultado de la prueba pericial puede ser muy concreto y puede ser establecido a partir de mecanismos o de estándares muy específicos. Sin embargo, cuando se trata de otras disciplinas como la psicología o ciencias sociales, el nivel de confiabilidad o credibilidad de la prueba puede variar un poco. Por eso es importante abrir paso a otros elementos de validez y confiabilidad de la prueba pericial que se asocian un poco más al carácter o a las condiciones de los propios peritos, así como los dictámenes que se realizan en el marco de la producción de esta prueba pericial. Ahora bien, en cuanto a los elementos de validez y confiabilidad, uno de los elementos principales que se deben de tomar en consideración en el marco del propio proceso es el perfil de las y los peritos que intervienen en la producción de esta prueba pericial. Como lo habíamos mencionado, las y los peritos son aquellas personas especializadas en alguna disciplina o ciencia que aportan información específica en el marco del proceso judicial a las y los jueces para determinar una sentencia y proteger derechos fundamentales. Si bien en el marco de nuestra legislación únicamente se establece como requisito para fungir como perito o perita el tener una licenciatura, en el marco de la protección de los derechos humanos y desde un enfoque de derechos fundamentales, vale la pena que las y los jueces puedan tomar en consideración otro tipo de características. Por ejemplo, el grado de especialidad que cuente el perito, pues no es lo mismo una persona, por ejemplo un médico cirujano, que un médico especializado en la atención de niñas y niños como un pediatra o en el caso de adultos mayores como un médico geriatra, ¿no? También es importante tomar en consideración el nivel de certificación con la que cuenta esta persona o este perito. Vale la pena señalar que si los jueces toman en consideración que este perito puede tener un mayor nivel de certificación en instituciones privadas, nacionales e internacionales, es muy probable que su nivel de especialización sea mucho mayor. También otro de los elementos que es importante analizar es la experiencia con la que cuenta el perito al momento de realizar este tipo de estudios especializados. Un ejemplo muy claro es en el de tortura. Si un médico general o un psicólogo ha practicado con anterioridad protocolos de Estambul, es posible apreciar que tiene mucho más experiencia en el conocimiento de estos temas asociados a tortura que un médico general. Y por último, un elemento que también vale la pena traer a colación es la cantidad de estudios académicos o de publicaciones con las que cuenta el perito en el grado o en la materia de su especialidad. Estos elementos
en su conjunto integran el perfil o un perfil mucho más amplio de los peritos, independientemente o de manera adicional al nivel de licenciatura que cuenta o que exige la ley. Ahora bien, otro de los elementos importantes tiene que ver con la imparcialidad. La imparcialidad de los peritos implica que ellos se encuentren ajenos o externos a cualquier posible injerencia que pueda afectar el desarrollo o la realización de los estudios especializados. Es importante señalar que las y los peritos deben de contar con una imparcialidad tanto objetiva o subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Implica que los peritos deben de ser libres de cualquier posible injerencia externa o cualquier posible presión por parte de las y los jueces o por parte de las partes que proponen a los peritos. Asimismo, deben de procurar ser libres de cualquier estereotipo o de cualquier injerencia preconstruida que pueda afectar el desarrollo y por lo tanto la conclusión de los estudios que se analicen. En este punto es importante tomar en consideración o traer a colación la distinción que en el marco de las reglas procesales se ha hecho respecto de los peritos. Como es bien sabido, existen peritos procesales o peritos de oficio y peritos de parte. En el marco de los procesos judiciales es común que se crea que los peritos oficiales o los peritos propuestos por las y los jueces presentan un mayor grado de confiabilidad en la medida en que no tienen o no son propuestos por las partes que intervienen en el proceso. Sin embargo, es importante tomar en consideración que esto no es necesariamente cierto, sino que las y los jueces tienen la obligación de considerar de manera integral tanto el perfil del perito, de la persona que funja como perito, como del nivel de especialidad, los grados académicos, los estudios y el propio conocimiento que esa persona pueda llegar a tener del caso. Por lo tanto, el hecho de que existe una presunción de que los peritos de parte presentan una menor imparcialidad para atender el caso no necesariamente resulta cierto, sino que los jueces tienen esta obligación en el marco de la debida diligencia de analizar cada una de las particularidades o características de las y los peritos. Asimismo, otro de los temas que se consideran importantes analizar en el marco de la imparcialidad es la adscripción de ciertos peritos a instituciones públicas o privadas. Es decir, el hecho de que una persona que funja como perito en el proceso se adscriba o pertenezca a una dependencia pública o privada no implica per se la existencia de un nivel de confiabilidad mucho más alto o menor. Para citar un ejemplo, podemos señalar el mismo caso de tortura. Tratándose de casos de tortura, es común que los peritajes que se realicen para la aplicación de protocolos de Estambul o para la identificación de problemáticas asociadas a salud física o psicológica provengan de peritos que forman parte de las procuradurías que también son parte del Estado, ¿no? Si los peritajes realizados en el marco de estos protocolos de Estambul son realizados por personas o especialistas que forman parte de la estructura del Estado a quien se denuncia que cometió la tortura, es probable que exista un elemento de imparcialidad que los jueces y juezas deben de tomar en consideración para excluir esta prueba pericial y optar por la realización o la participación de personas externas que cuenten con los mismos conocimientos. Otro de los elementos que deben de tomarse en consideración para analizar la objetividad y validez y confiabilidad de la prueba pericial es el de la metodología empleada. Si bien las y los jueces pueden no tener un conocimiento exhaustivo sobre las materias de las que versa el peritaje, sí deben de tomar en consideración la manera en que éste se realiza. Comúnmente, en el marco de los procesos judiciales, no existe un análisis exhaustivo respecto de la manera en que se lleva el peritaje y únicamente se atienden a las conclusiones. Es decir, la prueba es analizada desde una perspectiva exclusivamente finalista que no permite un análisis integral de la prueba que se ofrece en el proceso. Tratándose de la metodología empleada, las y los jueces deben de tomar en consideración no solamente las características del perito o la confiabilidad que éste pueda tener, sino también todos aquellos pasos que los peritos realicen para llegar a las conclusiones planteadas. De manera particular, en el caso de niñas y niños, por ejemplo, es importante que los peritajes o que las personas que realicen este tipo de peritajes analicen y expongan de manera clara cuáles son los pasos que se van a seguir para obtener una información. Particularmente, tratándose de menores de edad, es necesario señalar que los peritajes deben de contener una narración de propia voz o una narración expresa por parte de las niñas y los niños para que ellos o el propio peritaje pueda desarrollarse sobre esa base. El propio peritaje o las pruebas periciales deben de considerar a niñas y niños como sujetos autónomos y como sujetos partícipes del proceso a fin de que no se les considere exclusivamente como objetos de protección, sino como sujetos capaces de intervenir en la propia determinación de sus derechos.
En este modo, los peritajes asociados a infancia deben de contener un método de intervención y tienen que ser capaces de establecer aquellos diagnósticos de intervención que permitan obtener información dadas las propias características y condiciones de edad, sexo, género y otras características que pueden introducirse en el marco de los derechos de niñas y niños. Asimismo, es importante señalar que, igual tratándose de casos de infancia, las y los peritos deben establecer las técnicas para el registro de las prácticas que se realizan en el marco de los peritajes. Esto quiere decir que si se realiza una pericial en psicología o una pericial en psiquiatría, las y los peritos deben establecer de manera expresa cuáles son los mecanismos en los cuales se va a sustentar o se va a preservar esta prueba a fin de no incurrir en mecanismos de relativización. Es importante señalar que tratándose de niñas y niños y a partir de un enfoque reforzado, las pruebas periciales deben de estar sustentadas en mecanismos de videograbación que permitan analizar la prueba cuantas veces sea necesaria, pues el enfoque reforzado de protección a niñas y niños impide que dichas pruebas periciales y cualquier otra prueba que pueda afectar los derechos de niñas y niños se repita, generando una afectación a su integridad psicológica, emocional e incluso física. Por otra parte, la metodología empleada por las y los peritos debe ser capaz de señalar aquellos elementos que puedan afectar la confiabilidad o objetividad de la prueba pericial, tales como la modificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, o el transcurso del tiempo y demás. Por último, la propia metodología para la realización de peritajes especializados en materia de infancia tienen que tomar en consideración el hecho de señalar cuáles son las pautas o las escalas para la evaluación de aquellas técnicas o encuestas o pruebas psicológicas o psicométricas. Es decir, en este punto, las y los peritos deben de señalar de manera expresa a las y los jueces la posibilidad de que existan distintas formas de evaluación. Es aquí donde entra o donde juega un papel importante la prueba colegiada. El hecho de que la propia metodología sea analizada y expresada de manera clara en el peritaje asegura la posibilidad de que esas pruebas puedan ser estudiadas de manera colegiada y contribuye a la posibilidad de contradecirlas en el marco del proceso. Todo ello no solamente redunda en la apertura democrática del proceso, sino también en la protección y aseguramiento de los derechos de las propias niñas y niños. Otro de los elementos que suele suceder en el marco de las pruebas periciales y que es importante destacar es la relación que existe entre las conclusiones derivadas del dictamen pericial y la propia metodología. Es decir, en la medida en que las propias pruebas periciales sean capaces de establecer la manera en que se desarrollan, será posible entonces entender de manera mucho más integral las conclusiones. En este punto, las y los jueces deben de ser conscientes que las conclusiones, si bien forman parte fundamental de los dictámenes periciales, ellos tienen que analizar a la luz de la propia metodología y de los estudios realizados. Esto con el objetivo de que las y los jueces tomen en consideración no solamente los resultados que puedan arrojar el dictamen, sino también el contenido integral del dictamen para la protección de los derechos de niñas y los niños. En este punto, las conclusiones derivadas del dictamen pericial tienen que tener una relación estricta y necesaria de la metodología empleada en el marco del dictamen pericial. Esto asegura que las y los jueces y las y los peritos puedan establecer de manera mucho más fundamentada y motivada las razones que llevan a la adopción de una decisión final en el marco del proceso, que derivará entonces en aseguramiento y protección de los derechos fundamentales de las niñas y niños.